Increíble y conmovedor, descubre el sorprendente secreto detrás de la niña caída en el jardín. El sol de la tarde iluminaba el jardín de María, donde el polvoriento aire del pueblo se mezclaba con el inconfundible aroma de las flores que su abuela cuidaba con esmero. En cada rincón florecían colores vibrantes, todo un espectáculo que contrastaba con la dura realidad que María vivía en su hogar. A tan solo 10 años, ya había aprendido que sus sueños de ser maestra parecían tan lejanos como las montañas que rodeaban su pequeño pueblo. Su mente corría con frenesí, cuestionando su lugar en un mundo que a menudo ignoraba a quienes provenían de familias humildes. Mientras correteaba entre los arbustos, un tropiezo inesperado la hizo caer, golpeando su rodilla contra la tierra. Dolor y miedo la invadieron a la vez, mientras una lágrima caía por su mejilla, ensuciando su rostro. ¿Por qué siempre tengo que caer?, se dijo a sí misma, sintiendo cómo la frustración la ahogaba. Sin embargo, al levantarse, algo llamó su atención. Entre las raíces de un viejo árbol, un pequeño diario empezaba a revelar un secreto, uno que marcaba el eco de la historia de su madre. La curiosidad pudo más que el dolor. Al abrir el diario, las páginas amarillas ahogaron sus dudas iniciales. Eran cartas que su madre había escrito, llenas de sueños, sacrificios y el más profundo amor incondicional. Cada palabra la envolvía, haciéndola sentir cercana a esa mujer que había luchado tanto por su familia. Si ella pudo, ¿por qué no puedo yo?, pensó, sintiendo que, tal vez, esos escritos eran el mapa hacia su propio destino. Pero en la escuela, el eco de esas cartas se desvanecía rápidamente al enfrentarse a los mirones y a esos comentarios despectivos que la hacían cuestionar su valía. No puedes ser maestra, tú provienes de una familia pobre, resonaban en su mente, adentrándola en un mar de inseguridades. La angustia se convertía en un constante compañero que la empujaba al borde del desánimo. ¿Era posible que su voz nunca fuera escuchada? Un día, mientras revisaba el viejo diario en la modesta biblioteca del pueblo, un hombre de cabello canoso atrajo su atención. Era un maestro jubilado, conocido por haber inspirado a su madre en el pasado. La conexión fue instantánea, y en sus conversaciones, María encontró una nueva voz. Pero la mezcla de miedo y determinación la hicieron tambalear. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar el rumbo de su vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre, desgastada pero fuerte, la habitaba. María sabía que debía organizar una exposición sobre su legado, pero la sola idea la aterraba. Su voz temblorosa, sus manos sudorosas y el miedo a ser ignorada hicieron que sus noches se llenaran de insomnio. ¿Cómo puedo hablar de lo que somos sin que se burlen?, cuestionaba su mente, tambaleándose entre el deseo de ser escuchada y el terror de ser eclipsada. El día de la exposición se acercaba como una sombra inquietante, y el momento culminante se dibujaba en su mente como un abismo. María se encontraba en una encrucijada, y su destino pendía de un hilo delgado. La lucha interna ardía. ¿Conseguiría dar un paso hacia adelante y enfrentarse a los que la menospreciaban, o se dejaría vencer por el miedo? En cada latido de su corazón resonaba la pregunta inminente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sus sueños? Las mariposas en su estómago parecían gritar, y el futuro que tanto deseaba se tornaba cada vez más incierto. Mientras se acercaba la fecha de la exposición, María se sintió atrapada en un ciclo de autocrítica y ansiedad. Sin embargo, fue en una de sus conversaciones con el maestro jubilado donde encontró un destello de esperanza. Él le contó historias sobre su propia juventud, las veces que se sintió atrapado en sus dudas y cómo las palabras de aliento, muchas veces inesperadas, habían cambiado el rumbo de su vida. Su ejemplo resonó en María. Allí, en la biblioteca, comenzó a concebir las cartas de su madre, no solo como un legado, sino como una fuente de fortaleza. Cada tarde, se sentaba en un rincón tranquilo rodeada de libros, releyendo las cartas, intentando descifrar cada emoción que su madre había plasmado. Había algo poderoso en aquellas páginas amarillas que la impulsaba a reflexionar sobre el costo de sus propios sueños. ¿Era el miedo a fracasar lo que realmente la ataba?
A medida que se sumergía en aquellas historias, un mantra iba formándose en su interior: soy más fuerte de lo que creo. Con cada día que pasaba, su deseo de honrar el legado de su madre se volvía más fuerte. María empezó a plasmar sus pensamientos en papeles. Escribía sobre su vida, sus sueños y la esperanza que anhelaba. Fue un proceso catártico, cada palabra escrita la arrancaba de la sombra de sus inseguridades. Esa incertidumbre que la había perseguido parecía desvanecerse. Las dudas se mezclaban con un creciente sentido de propósito. La noche anterior a su exposición, el insomnio dio paso a la emoción. Una parte de ella sabía que el camino hacia lo desconocido no estaría exento de desafíos, pero ya no se sentía sola. Tenía las cartas de su madre, el apoyo del maestro y, lo más importante, un profundo deseo de ser escuchada. Si mi madre pudo tener sueños, yo también, pensó mientras repasaba su discurso en voz alta, sintiendo que la luz de su propia voz comenzaba a brillar. El día de la exposición, María llegó a la escuela con el pulso acelerado y una mezcla de nervios y emoción. Sin embargo, aún la envolvía una sombra de duda. Al entrar al aula, su mirada barrió el espacio. Los compañeros que solían mirar con desdén se encontraban en sus sillas, murmullos y risas nerviosas llenaban el aire. La ansiedad se instaló nuevamente en su pecho, y por un momento, la voz en su cabeza le susurró que fracasaría. Sin embargo, al recordar las palabras de su madre, tomó una respiración profunda. Caminó hacia el centro del aula, el pequeño diario apretado entre sus manos. Al levantar la vista y encontrar miradas curiosas, algo en su actitud cambió. Fue como si las cartas electromagnéticamente la impulsaran. Hoy quiero compartir a esa mujer que luchó por nosotros, comenzó, su voz temblando al principio, pero rápidamente se fortalecía con cada palabra. Mientras hablaba, la conexión con el legado de su madre cobraba vida. Las cartas no eran simplemente relatos de sufrimiento, eran manifestaciones de esperanza y resistencia. Algo en el aire cambió, la atención de sus compañeros se tornó profunda. Cada historia se convirtió en un puzzle del amor y la persistencia, y a medida que se adentraba en el relato de su vida, un peso parecía levantarse de sus hombros. Pero, a medida que el discurso avanzaba, un grupo de chicos, los mismos que solían menospreciarla, comenzó a murmurar. Un comentario burlón emergió entre ellos, deslizando una profunda sensación de traición en su corazón. En ese instante, la confianza que había cultivado empezó a tambalearse. ¿Qué harás ahora?, resonó la voz interna de la duda, desafiándola a darse por vencida. Era el momento decisivo, el reto de confrontar sus temores. Sin embargo, el eco del amor de su madre la instó a seguir adelante. María miró a su audiencia, ahora compuesta no solo por sus compañeros, sino también por el maestro jubilado que había estado allí, apoyándola. En sus ojos encontró el impulso que necesitaba para continuar. Lo que piensan de mí no define quién soy, dijo, sintiendo el calor de una determinación renovada. Pero, mientras las palabras salían, una parte de ella sabía que aún le quedaba un difícil paso a dar. La verdadera batalla no terminaría hoy, sino que apenas comenzaba. La voz al otro lado de la sala seguía resonando, y una nueva pregunta emergía: ¿qué pasaría si su valentía no era suficiente? Las mariposas en su estómago regresaban, pero esta vez, llevaba consigo el poder de su propia voz, ahora más fuerte que el miedo. En los días siguientes a la exposición, María experimentó una montaña rusa emocional. Las palabras que había pronunciado seguían resonando en su mente, un eco de autodescubrimiento. Sin embargo, también estaban las miradas burlonas de sus compañeros, que se multiplicaban en su memoria, como fantasmas que no la dejaban en paz. A pesar de la valentía que había mostrado, se sentía vulnerable, como si el frágil hilo de su autoconfianza pudiera romperse en cualquier momento. Cada mañana, se encontraba sentada en su rincón favorito de la biblioteca, releyendo las cartas de su madre. Pero esta vez, en vez de sentir aliento, la realidad de su situación la golpeaba. ¿Acaso sería suficiente compartir su historia para cambiar la percepción de los demás sobre ella? Esa pregunta, insidiosa y desgastante, la acompañaba a lo largo del día, incluso mientras se concentraba en sus estudios. El escrutinio de sus compañeros parecía que crecía, y no pudo evitar preguntarse si su acto de valentía había sido en vano. Una tarde, después de clase, María se encontró en el pasillo justo frente a los chicos que habían murmurado durante su exposición. El grupo la miró con una mezcla de desdén y curiosidad. En un instante, revivió la humillación de su discurso.
Su impulso inicial de ignorarlo se desvaneció cuando uno de ellos, un chico llamado Jorge, se acercó con una expresión que no pudo descifrar. Oye, la verdad es que no fue tan mala tu presentación, dijo, casi a regañadientes. Las palabras de su madre resonaron nuevamente en su mente, empujándola a no dar un paso atrás. Gracias, pero eso no cambia lo que pensaste antes, respondió, consciente de que la inseguridad aún le predominaba. En lugar de retirarse, se quedó allí, enfrentándolo. Era como si un fuego nuevo hubiera prendido en su interior, y aunque no era el momento perfecto, le permitió ver que el camino hacia su autonomía pasaba por confrontar la adversidad, no evitarla. Esa conversación, aunque breve, marcó un cambio significativo. María decidió que no podía dejar que el miedo y las dudas definieran su vida. La próxima vez que se sentara a escribir, lo haría con la intención de explorar su propio valor, sus pasiones y sus ambiciones, sin la sombra de los juicios ajenos. Cada noche se entregaba a sus escritos, dedicando un capítulo a cada carta de su madre y entretejiendo sus sueños y fracasos en la narración. El proceso la llevó a un lugar más profundo de autocomprensión. Con cada palabra, se despojaba de viejas inseguridades y renegaba de la idea de ser definida por lo que otros pensaban de ella. Un día, al finalizar un relato especialmente emotivo, decidió compartirlo en forma de un pequeño blog, sin revelarle a nadie su autoría. Ese acto, aunque lleno de incertidumbre, representaba para ella un nuevo nivel de liberación, se alejaba de la necesidad de aprobación externa y se centraba en su voz interior. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción que generaría. Al poco tiempo de publicar su primer artículo, apareció un comentario anónimo, alentador y emotivo, que la llenó de una mezcla de entusiasmo y miedo. Tu historia me tocó, tal vez deberíamos hablar más sobre eso, decía el mensaje. La ansiedad y la anticipación la invadieron al pensar en lo que esta conexión podría significar. ¿Quién sería esa persona que había leído su historia? ¿Podría convertirse en una salida hacia nuevas oportunidades o, por el contrario, desatar una nueva fuente de presión y expectativas? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero una insignia de determinación emergió entre ellas, estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba abrirse más allá de lo que había hecho hasta ahora. El tiempo había llegado para que María hiciera una elección, y el destino que podría forjarse a partir de ello la llenaba de expectativa. El momento de la verdad ha llegado, pensó, sintiendo que cada palabra escrita la acercaba más a una revelación importante sobre sí misma. Sin embargo, la inquietud de no saber quién extraía su valor la mantenía alerta. La pregunta flotaba ahora en el aire, marcada por la intensa necesidad de conocer ese nuevo desarrollo. ¿Se atrevería a descubrir quién había sido tocado por su historia? María despertó aquella mañana con una mezcla de nerviosismo y emociones a flor de piel. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el desorden de su habitación, un reflejo de su mente agitada. Había dado un paso audaz al compartir su historia. Ahora, sentía que el momento se acercaba, un momento que podría cambiar el rumbo de su vida o, para su horror, llevarla a una nueva ola de inseguridad. Mientras preparaba su desayuno, su mente divagaba en un torbellino de pensamientos. El comentario anónimo había encendido una chispa en ella, un deseo apremiante por conectar con otros, pero la sombra de la duda nunca estaba lejos. ¿Era realmente lo suficientemente fuerte como para manejar lo que pudiera venir? Había logrado enfrentarse a Jorge ayer, pero esto era diferente. Esta era una exposición de su alma, y cualquiera podría aprovecharse de su vulnerabilidad. Se sentó nuevamente en su rincón favorito de la biblioteca, un refugio en el que buscaba claridad. Con cada letra que tecleaba, sentía que se desbloqueaba algo más profundo en su interior. Era como si cada palabra fuera un pequeño ladrillo en el camino hacia su verdadera identidad, una identidad que no estaba determinada por los murmullos de sus compañeros. Se arrepintió de no haberlo hecho antes, de no haber reclamado su voz tan pronto como las primeras dudas comenzaron a formarse en su mente. Cada relato que escribía resonaba con una verdad que había ignorado durante años, su vida no tenía que ser un reflejo de las opiniones ajenas. Era valiosa, y por primera vez comenzaba a vislumbrar el potencial que había dentro de sí. La adicción a escribir comenzó a transformarse en una necesidad vital. Publicó otro artículo en su blog, un cuento que capturaba la esencia de sus miedos y esperanzas, un grito silencioso de resistencia. Pero esta vez, su corazón latía con más fuerza, con una expectativa que la empujaba a desafiar aún más su zona de confort. ¿Cómo respondería el desconocido que había tocado sus fibras con un simple comentario? La ansiedad crecía a medida que el día avanzaba.
Al final de la tarde, María decidió que era hora de actuar. Sin pensarlo dos veces, respondió al comentario, pero lo hizo con franqueza, revelando un poco más sobre sí misma. Gracias por tu mensaje. Me gustaría saber más sobre ti. El clic del botón enviar resonó en su cabeza como un trueno. Había hecho algo decisivo, algo más allá de su habitual círculo de seguridad. Ahora, el juego de la vulnerabilidad entraba en una nueva dimensión. Con el paso de las horas, la intriga la mantenía alerta. El tic-tac del reloj parecía intensificarse, cada segundo más profundo que el anterior. Su mente comenzó a conjurar las peores posibilidades, pero al mismo tiempo, sentía que había abierto una puerta que la llevaba hacia un destino desconocido. En medio de su mar de emociones, su celular vibró. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué podría ser?, pensó mientras se apresuraba a tomarlo. Al abrir la notificación, sus ojos se hicieron grandes al leer el mensaje que había llegado. Era un correo, no solo de un desconocido, sino de alguien que parecía haber tenido muchas experiencias similares a las suyas. La conexión parecía inminente, pero también lo era el riesgo de exponer sus más íntimos pensamientos. María enfrentaba una decisión crucial: ¿debería dar el siguiente paso y abrirse aún más a esta persona, o protegerse y mantener la distancia emocional? En un instante, sintió la batalla entre su deseo de ser comprendida y el instinto de autoconservación. El tiempo se detuvo mientras se preguntaba, ¿podría este contacto ser la clave para descubrir la convicción que tanto había buscado en su viaje personal? La tensión que llenaba el aire era palpable. ¿Se atrevería a seguir adelante? La próxima acción que decidiera podría cambiar no solo su historia, sino la forma en que se veía a sí misma. María se sentó en el borde de su cama, el corazón latiendo con una intensidad que la hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. Con el correo abierto frente a ella, sus pensamientos se arremolinaban en una mezcla de esperanza y miedo. La dirección de correo electrónico del remitente no le decía nada, pero las palabras que había escrito resonaban con su propio dolor y anhelos. Sabía que cada respuesta podía ser una ventana hacia nuevas posibilidades, o una puerta que la dejara más expuesta. Mientras dudaba, recordó sus experiencias pasadas. Recordó el momento en que decidió hablar por primera vez con alguien sobre sus angustias. Fue un acto casi trivial, un comentario casual que se convirtió en el primer paso hacia la liberación de un peso que había llevado durante años. Esa decisión había sido un cambio de juego, aunque había temido una moralidad pública, lo que encontró fue comprensión y humanidad. Consciente de su tierra de contradicciones, tomó una respiración profunda y comenzó a teclear su respuesta. Decidida a abrirse, eligió cada palabra con cuidado. Hola, agradezco que te hayas tomado el tiempo de escribirme. Tu historia resonó profundamente en mí. Me encantaría saber más sobre ti y tus experiencias. Con cada letra, la balanza de la vulnerabilidad parecía inclinarse hacia un riesgo que sentía cada vez más valioso. Un clic y el mensaje se envió. María se sintió instantáneamente empoderada. Había activado su voz, la misma que había sentido apagada en tantas ocasiones, y eso representaba un triunfo personal. Sin embargo, la incertidumbre la golpeó inmediatamente, como una ola fría. Se preguntó si había sido demasiado abierta, si el intercambio podría volverse en su contra, si incluso podría ser decepcionante. A pesar de esa inquietud, la emoción de haber hecho contacto la impulsó a revisar su blog. A través de su escritura, había conocido a otros, pero esta nueva conexión era diferente. Era un posible vínculo más humano y directo, no solo un intercambio de ideas y relatos, sino algo que podría aportar su experiencia compartida. La reflexión la llevó a analizar cómo, a través de su vulnerabilidad, había comenzado a construir herramientas para la autoafirmación. ¿No era eso el verdadero camino hacia el cambio? Sin embargo, la búsqueda de reconocimiento personal también le generaba preguntas complicadas. ¿Qué pasaría si su voz atrajera a más críticos que seguidores? ¿Podía realmente abrir su vida sin temor a ser lastimada? En lugar de permitir que esos pensamientos la abrumaran, María tomó la decisión de canalizar esas dudas en su próximo artículo. Comenzó a escribir sobre la fragilidad de la vulnerabilidad y cómo, curiosamente, podía ser el cimiento de una fortaleza inesperada. Mientras redactaba, una clara idea parecía surgir: su historia era solo el comienzo. La escritura se convirtió en una forma de catarsis, cada palabra una capa más en su armadura. Decidió que no se dejaría encadenar por el miedo, incluso si eso significaba arriesgarse a ser herida una vez más.
Con el tiempo, la pantalla de su podcast se volvió azul, indicando que un nuevo mensaje había llegado. Su pulso se aceleró. Podía ser la respuesta a su pregunta. Tomando un respiro, abrió el correo. Lo que leyó hizo que sus ojos se ampliaran. El remitente no solo había compartido su historia, sino que se había comprometido a discutir las similitudes de sus experiencias. Había algo en su tono que prometía una conexión real. Pero tras esa emoción inicial, una nueva duda surgió. A medida que el mensaje se desarrollaba, ella se preguntaba si se había preparado lo suficiente para el diálogo que se avecinaba, uno que podría profundizar su exploración personal o desenterrar viejas heridas. La balanza de su decisión pendía de un hilo. ¿Podría seguir adelante, abrirse un poco más, o retroceder a la seguridad de la distancia emocional? Era un momento crítico, su crecimiento personal se enfrentaba a una nueva prueba. Las palabras del desconocido prometían revelar no solo sus propios secretos, sino también el impacto que podrían tener en su autoaceptación. Con un pulso acelerado y las manos temblando levemente, María se preparó para contestar. Había llegado el momento de tomar una decisión atrevida, una que podría ser el empujón que su desarrollo necesitaba, o el inicio de una nueva batalla interna. ¿Podría ese intercambio ser el primer paso hacia su verdadera fortaleza, o se convertiría en otra fuente de angustia? La tensión en el aire era palpable mientras se preguntaba qué camino elegiría al dar el siguiente paso. Su futuro personal y profesional dependía de ello. María cerró los ojos un instante, respirando profundamente para calmar el torbellino de emociones. En su mente pululaban los ecos de sus inseguridades, resonando como un tambor insistente. Tomar el riesgo de abrirse sería una de las decisiones más importantes que había enfrentado hasta ahora. No era una simple participación en un diálogo, era la posibilidad de contaminar de nuevo sus recuerdos con el peso de antiguas heridas o, quizás, encontrar la clave para liberarse de ellas. Se sentó con firmeza en la silla frente a su escritorio, lanzando una mirada al cuadrante de luz que entraba por la ventana. Aquella luz simbolizaba todas las oportunidades que le esperaban, oportunidades que podrían abrir nuevos caminos y dispersar la niebla que había acompañado su vida tanto tiempo. Atrapada entre la emoción y el miedo, decidió que tomaría el control de su narrativa en sus propios términos. Las palabras en el correo retumbaban en su mente, prometían un intercambio auténtico. Decidió que no podía recurrir a su antigua tendencia de temer la conexión emocional. Con un clic en su teclado, comenzó a redactar su respuesta. Mientras lo hacía, su mente comenzó a florecer con ideas sobre la posibilidad de un vínculo genuino. El acto de compartir no solo sería un acto de valentía, sino un testimonio de lo que había aprendido a través de sus luchas. Hola, me emociona mucho que hayas compartido tu historia, escribió, su corazón palpitando con cada frase. Creo que ambas hemos encontrado caminos similares en medio de la adversidad. Estoy aquí para escuchar. La tensión que sentía se transformó en una especie de liberación personal. Había transformado sus dudas en una invitación. Cada palabra se convirtió en un humilde puente hacia el entendimiento mutuo. Enviar el correo fue un acto casi ceremonioso. María sintió que al soltarlo al universo, liberaba también una parte de sí misma. Sin embargo, eso no mitigó por completo la ansiedad que le provocaba lo que podría seguir. Estaba comenzando a entender que una parte de su crecimiento personal consistía en aceptar la incertidumbre como compañera constante, el reconocimiento de que el viaje hacia la autoaceptación nunca es lineal. Decidió que era el momento adecuado para llevar su blog a otro nivel. Se sintió impulsada a comenzar una serie de publicaciones que no solo hablasen de sus vivencias, sino que también de sus descubrimientos sobre la conexión humana. La idea de abrir un espacio donde otros pudieran compartir sus historias la emocionó y, a la vez, la aterrorizó. Pero eso era exactamente lo que su voz necesitaba, un espacio donde su autenticidad pudiera resonar. Escribió el título de su próxima entrada, La valentía de ser vulnerables. Mientras pensaba en los aspectos que quería incluir, recordó cada conversación que había tenido, cada mirada en la que había encontrado la aceptación y la empatía. El viaje del descubrimiento personal estaba lleno de interacciones que, aunque a veces resultaban dolorosas, habían modelado su mundo interior. Se prometió que esta vez no se escondería tras las paredes del miedo. Al terminar su artículo, un impulso de energía la invadió. Era un gran paso, pero aún había una pregunta latente que no lograba sacar de su mente: ¿estaba realmente lista para enfrentar la complejidad del diálogo que se avecinaba?
Porque la respuesta de su nuevo contacto no solo podría abrir un camino hacia la conexión, sino también desenterrar aspectos de sí misma que nunca antes había explorado. El reloj marcaba una hora que parecía desvanecerse por completo, mientras María se preguntaba una vez más si había hecho lo suficiente para prepararse. Naturalmente, la duda era intimidad y exige reflexión. Sus pensamientos se enfocaron en el intercambio de historias, en la intersección de sus vidas. ¿Sería capaz de gestionar la profundidad de la conversación que estaba a punto de tener? Un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada, y aunque no podía saber lo que contenía, la partitura de su inseguridad y determinación resonó en su pecho. ¿Sería un camino hacia su redención o el eco de viejos fantasmas? Mientras pulsaba para abrirlo, una sensación amarga de anticipación se creó en su pecho. El momento de la verdad estaba a solo un clic de distancia. María sintió cómo su corazón se aceleraba mientras el cursor titilaba, marcando la expectativa en su mente. Abrir ese mensaje sería desatar una serie de emociones que tanto había tratado de dominar. ¿Y si la conversación la arrastraba a un lugar oscuro, donde las viejas heridas se reabrían sin piedad? O, por el contrario, podría ser una luz que iluminara un camino hacia su verdadero yo, lejos de las sombras de la duda. Con la respiración contenida, hizo clic en el correo. Las palabras escritas por su contacto fluyeron ante sus ojos y, a medida que las leía, una mezcla de alivio y ansiedad emergió. La persona al otro lado no era un simple desconocido, compartía historias de adversidad, de caídas y levantadas, de luchar contra las corrientes implacables de la vida. En cada línea, María podía sentir la vulnerabilidad de esa voz resonando con la suya, creando una empatía instantánea que la llevó a repasar cada fragmento de su propia historia. La respuesta de su contacto fue clara. Había un deseo genuino de diálogo y un entendimiento implícito de que abordar el pasado podía ser tan liberador como aterrador. Esto fue un llamado a la acción. María comprendió que, si quería evolucionar, debía permitirse ser vista en su totalidad, no solo con sus triunfos, sino también con sus lágrimas. Pronto, se encontró escribiendo de nuevo, pero esta vez con el tirón de una corriente interna que la guiaba con fuerza. Las palabras fluían con sorprendente claridad mientras trenzaba las historias de ambas, revelando no solo sus miedos, sino la fortaleza que había encontrado en los lugares más oscuros. En cada palabra, estaba transformando el dolor en un acto de valentía, creada por la necesidad de ser auténtica. Esta conexión ofreció a María una oportunidad transformadora, decidir cómo quería que ese diálogo la afectara. Y a medida que reflexionaba sobre esto, surgieron dilemas. ¿Qué pasaría si, durante la conversación, emergieran recuerdos que no había tratado completamente? La posibilidad de dejar que su historia fuera un espejo para otras la intimidaba, pero también la excitaba. ¿Era capaz de manejar la fuerza de sus propias emociones en ese intercambio? Una oleada de coraje la envolvió y, al igual que había aprendido a plasmar sus sentimientos en el blog, comenzó a planear cómo llevar esa conversación al siguiente nivel. Se dio cuenta de que, aunque a veces temía perderse en la profundidad de sus sentimientos, también había un poder inmenso en compartir ese viaje con alguien más. Se trataba de un acto de Retsing, de esculpir su nuevo camino desde los fragmentos de lo que alguna vez fue. Después de pulsar enviar en su respuesta, que contenía promesas de apertura y la disposición de enfrentar lo desconocido, María se dio cuenta de que la experiencia no sería solo un intercambio de palabras, sino un viaje de descubrimiento compartido. No solamente aprendía sobre la otra persona, sino también sobre sí misma. Mientras la noche cerraba más a su alrededor, la ansiedad se tornó en una mezcla de excitación y nerviosismo. Lo que se avecinaba podía ser aterrador, pero también le ofrecía la posibilidad de crecer a través del dolor. La sombra de sus dudas sopesaba su mente, pero esta vez, en lugar de paralizarla, las transformaba en convencimiento. Con la firme intención de seguir adelante, decidió que cada conversación sería una oportunidad para renacer, un paso más hacia la aceptación de su vulnerabilidad. Así, se planteó un reto, no solo respondió a su contacto, sino que planeó hablar sobre su experiencia en su siguiente entrada del blog, revelando cómo había sentido el poder de la conexión, y todo lo que ello significaba. Antes de cerrar su computadora, el pensamiento volvió a golpearla. ¿Sería capaz de abrirse lo suficiente para dejar entrar a quienes realmente le importaban, despojándose de sus muros de defensa? En ese instante, una sensación de urgencia la inundó. Sus dedos danzaron sobre el teclado, y en ese acto, un nuevo mensaje llegó a su bandeja, provocándole un escalofrío. ¿Qué traería consigo esta vez? La certeza se apoderó de ella, estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar todo.
Mientras los pulsos de la noche resonaban en su habitación, María no pudo evitar sentir un torbellino de inquietud y anticipación. Se sentó de nuevo frente a la pantalla, la luz azulida iluminando su rostro. El mensaje nuevo, esperando su apertura, era una invitación a dar un paso más hacia un abismo que ella misma había comenzado a explorar. El título era intrigante, casi poético, increíble y conmovedor: descubre el sorprendente secreto detrás de la niña caída en el jardín. Con el corazón latiendo con fuerza, lanzó un vistazo rápido a su propio blog. Las palabras que había publicado en la tarde, donde se ofrecía en una vulnerabilidad cruda, ya tenían eco en su mente. Había soltado parte de su historia, y la sensación de liberación era desbordante. Sin embargo, ahora enfrentaba la posibilidad de que este nuevo mensaje desencadenara algo más profundo. La curiosidad fue el primer impulso, pero el miedo comenzó a gestarse en su interior. ¿Estaba lista para desmontar aún más las barreras que había levantado para protegerse? Decidió abrir el mensaje. Las palabras estaban escritas con cuidadosa delicadeza, y el relato sobre la niña en el jardín se convirtió en un espejo donde su propia historia parecía reflejarse. Era un texto que hablaba sobre caídas y ciclos, pero también de la belleza que podían encontrar en los momentos difíciles. Cada línea se asemejaba a sus propias luchas contra los retos de la vida, la búsqueda de la luz en medio de la tormenta. La niña, un símbolo de esperanza, era como ella misma, enfrentando a sus demonios. Con cada párrafo, la empatía crecía, y la fortaleza que emanaba de la historia le incitaba a considerar sus propios desafíos en una nueva luz. ¿Por qué había esperado tanto para abrir su corazón a los demás? De repente, comenzó a delinear un plan. No solo quería revivir sus propias experiencias, sino que debía comenzar a compartirlas con intencionalidad, buscando no solo liberarse, sino también ayudar a otros a encontrar su propio camino. Sin embargo, no podía ignorar la resistencia que surgió ante la idea de exponerse aún más. En la parte más oscura de su mente, la duda latía con insistencia. Cada vez que se preparaba para abrir su alma, un eco de los fracasos pasados emergía, recordándole el dolor y la decepción que podía ser el resultado de esa entrega. Plasmar sus historias en el blog había sido un paso importante, pero esto implicaba un nivel de vulnerabilidad que nunca había pensado realmente. Tenía que confrontar ese miedo. Cerró los ojos y respiró hondo. La claridad que sentía ahora le dio una dosis de coraje. Anotó en un cuaderno varias ideas que le nacían, historias que ansiaban salir a la luz. Cada una revelaba una parte de sí misma, una narrativa que había estado oculta. Su mantra se convirtió en la frase: las historias tienen poder, y ella estaba decidida a ejercerlo. La idea de enfrentarse a su pasado comenzaba a parecer menos una carga y más un acto de resistencia. Se sentía decidida, dejar que su historia se entrelazara con las historias de otros. Comenzaba a entender que esa conexión era el camino hacia la sanación, no solo para los demás, sino también para ella misma. Estaba a punto de archivarlo cuando notó que había un nuevo mensaje en su bandeja de entrada, esta vez de alguien inesperado. Su corazón se aceleró nuevamente. ¿Quién sería? ¿Qué más podría revelar que pusiera a prueba su recién adquirida determinación? Sentía que cada paso la llevaba más cerca de su verdadero yo, pero también a un abismo de revelaciones que no estaba segura de poder afrontar. La urgencia la impulsó a abrir el nuevo mensaje, consciente de que cada palabra, cada conexión, podía cambiar la dirección de su vida. Pero, ¿qué sucedería si lo que descubriera la llevara a un lugar que aún no estaba lista para explorar? Así, la duda se entrelazó con el deseo, formando una atmósfera decisiva mientras comenzaba a leer. El mensaje le reveló una historia que, aunque extraída del pasado de otra persona, resonaba con tal fuerza en el interior de María que casi parecía suya. La narración hablaba de una niña, caída en un jardín, que había enfrentado el dolor y el abandono, pero cuya resiliencia se había convertido en fuente de luz para los demás. Cada palabra parecía encontrar su eco en experiencias que María había vivido, recordándole que no era la única que había enfrentado adversidades. Mientras leía, los fragmentos de la vida de la niña la impulsaban a reflexionar sobre sus propias huellas. Había decisiones que había postergado, sueños que temía abordar. La historia influyó profundamente en su autopercepción. De pronto, ella se encontraba en la narración, no solo como espectadora, sino como protagonista en busca de su propio jardín. Tomó un respiro profundo. Había llegado el momento de permitir que esas historias, tanto las ajenas como las suyas, se fusionaran en algo significativo y transformador. ¿Por qué no convertir su propio dolor en un camino hacia la luz?
¿Por qué no tomar sus palabras y convertirlas en una herramienta para ayudar a otros que también se encontraban perdidos en su propio laberinto? Con una energía renovada, se sentó frente a su ordenador. Abrió un nuevo documento en blanco y comenzó a escribir con una ferocidad que no había sentido antes. Sus pensamientos fluyeron sin restricciones, historias de su niñez, sus miedos, las cartas no enviadas a aquellos que no habían sabido escuchar y las lecciones aprendidas del sufrimiento. Cada palabra la acercaba a esa verdad que había mantenido oculta, su historia podía ser un faro para otros. Sin embargo, por cada avance, esa voz interior de duda hacía eco. ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si nadie te escucha? Pero en lugar de dejarse intimidar, María eligió usar esa incertidumbre como impulso. Identificó a esa voz como un obstáculo que debía enfrentar. Su proceso de escritura se volvió un acto de confrontación. ¿No era su obligación arriesgarse por aquellos que podrían encontrar en su historia el valor para seguir adelante? Los días se convirtieron en semanas y, en cada sesión de escritura, descubrimientos inquietantes surgían. Efectos colaterales de su lucha interna se manifestaban en forma de sinapsis creativas, conectando puntos de su vida que antes parecían aislados. Comenzó a ver habilidades que no había considerado, como su capacidad de narrar y provocar emociones a través de las palabras. Este talento oculto empezaba a florecer. Con cada publicación en su blog, sentía una mezcla de terror y libertad. La expectativa de los comentarios de sus lectores era abrumadora, pero a la vez, una oportunidad. Las interacciones se convirtieron en un espejo, reflejando no solo sus historias, sino también las de otros que encontraban consuelo y resonancia en sus palabras. Esto la llevó a confrontar la realidad de su crecimiento, no estaba sola en sus luchas. Pero había algo más, un último mensaje. Esta vez, emanaba de alguien que tenía el potencial de desatar una tormenta emocional en la vida de María. Con el pulso acelerado y una mezcla de angustia y curiosidad, lo abrió. El contenido de ese mensaje podría cuestionar todo lo que había ganado hasta ese momento. Mientras la tensión crecía, la pregunta asaltaba su mente, ¿estaba realmente preparada para afrontar las revelaciones que le esperaban y el impacto que esto tendría en su proceso de sanación? El camino hacia la autenticidad podría estar a punto de tomar un giro inesperado, y una conexión del pasado amenazaba con regresar. ¿Sería capaz de sostener su nuevo yo en medio de la tormenta que se avecinaba? Aquella incertidumbre la envolvió, llevándola un paso más cerca del abismo del que había temido acercarse, mientras la luz de sus nuevos conocimientos y determinaciones parpadeaba amenazadoramente en la distancia. El día amaneció con una claridad inesperada. María sintió que el sol iluminaba no solo su habitación, sino su alma. Tras semanas dedicadas a la escritura y al descubrimiento personal, había logrado enfrentar sus inseguridades. El ruido exterior había perdido su poder, y las palabras que antes parecían limitarla, ahora resonaban como un eco de fuerza y valentía. Ella era una nueva versión de sí misma, más fuerte y más segura. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, decidió que hoy sería el día en que confrontaría el mensaje que la había dejado en un estado de agitación. Se sentó frente a su computadora, abriendo el correo que había estado esquivando. El contenido era de su antiguo compañero de clase, Santiago, quien la había menospreciado durante tanto tiempo. En sus palabras había una mezcla de disculpa y deseo de reconectar. He estado reflexionando sobre mi comportamiento y lamento cómo te hice sentir. Tu exposición me hizo ver las cosas de una manera diferente. Sorprendida, María sintió una oleada de emociones. Por un lado, había una gratitud por la sinceridad de su antiguo compañero, por otro, la duda, ¿realmente podría dejar atrás el dolor del pasado? Reflexionó sobre cómo este era un momento clave en su transformación. Había aprendido a no permitir que las opiniones ajenas definieran su valor, y aún así, la invitación a la reconciliación despertaba un sentimiento de vulnerabilidad que había decidido aprender. Con decisión, respondió al mensaje de Santiago. Le agradeció por su honestidad y le comentó que ella también había crecido y cambiado. Me gustaría poder hablar más sobre esto, terminó su correo, sintiendo que cada palabra pronunciada era un paso hacia la autodeterminación. Había conquistado la sensación de pequeña que tanto había atesorado, y ahora era el momento de demostrar que había un nuevo horizonte por explorar. Días después, se encontraron en un café local. María entró con la cabeza en alto, sintiendo que todo lo que había trabajado en sí misma la había llevado hasta este momento. Santiago la recibió con una sonrisa insegura. La conversación fluyó con naturalidad, y poco a poco, el peso de los años de acoso y desprecio se desvaneció.
Hablaban de sus acechanzas, de cómo la vida había cambiado para ambos. Aunque pasaron por momentos incómodos, la vulnerabilidad de ambos les permitió conectar de una manera genuina que María nunca había anticipado. Mientras se hablaban, ella comprendió que no solo se trataba de aceptar las disculpas de Santiago, sino de reafirmar su propio crecimiento. Era su oportunidad para demostrar que las cicatrices del pasado no definían su futuro. Un nuevo sentido de empoderamiento la invadió. Por primera vez en años, se sentía en control de su narrativa. Con el paso de los días, María continuó escribiendo en su blog, ahora con un nuevo sentido de dirección. Empezó a recibir mensajes de personas que se sentían inspiradas por su narración y la valentía de sus decisiones. Sentía que estaba afectando a otros, y eso la llenaba más que cualquier reconocimiento de sus pares en la escuela. Finalmente, la culminación de su viaje personal llegó en forma de una pequeña presentación en su comunidad. Con el apoyo de su maestro jubilado y algunas de las cartas de su madre, María decidió narrar su propio relato. Se plantó frente a la audiencia, no solo como la niña que alguna vez había caído en el jardín, sino como una mujer que había aprendido a levantarse. La esencia de su historia ahora brillaba con confianza y fortaleza, y sus compañeros la escuchaban, ya no como jueces, sino como testigos de su cambio. El reconocimiento fue abrumador. Aplausos y palabras de admiración llenaron la sala. Pero, más importante que el reconocimiento exterior, María sintió la validación de su propio viaje. Sabía que había logrado no solo sanar viejas heridas, sino también construir un nuevo futuro. No había simplemente alcanzado el cierre de un capítulo, había comenzado otro. Donde su voz sería la protagonista. Nunca más dejaría que los murmullos del pasado la definieran. En su lugar, estaba lista para abrazar las nuevas oportunidades con confianza y propósito. Lo que había comenzado como un tropiezo en un jardín se convirtió en el fundamento de un futuro rico en autenticidad, empoderamiento y conexión genuina. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que lleguen más relatos de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de crecimiento personal.